Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es Salmo 18, versículo 1 al 2. Empezando esta sección, hablando de la seguridad, hablando del miedo. Aquí vamos entonces a tocar ese tema del miedo y la seguridad como una excusa que es una de las objeciones más grandes que hay cuando se habla del tema de la migración, ya sea la inmigración en Estados Unidos, por ejemplo, aunque pronto también tendremos otras personas que nos podrán hablar de otros países. Tenemos hermanos que nos van a ayudar en ese tema. El miedo y la seguridad. Vamos a hablar de eso. Yo también tengo un salmo que quiero leer. Salmo 118. Dice desde el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118, versos del 6 al 9. Y eso es precisamente lo que queremos hablar hoy. La diferencia entre confiar en Dios y su seguridad, o la seguridad que nos puede proveer el sistema humano. Y ahí pues entonces hay otros versículos que quisiéramos hablar nosotros, ¿verdad? Pero la seguridad como una objeción, Luis da. Esa es la que se nos lanza muchas veces. Yo diría que es la más popular hoy en día, cuando se habla del tema de la migración. Y este miedo a lo que el desconocido nos pueda hacer, es como que lo que más salta, por lo menos pienso yo, ¿verdad? Puedo estar mal, cuando se habla de este tema. Nosotros debemos creer que entonces la Biblia enseña que seguridad es lo mismo que justicia. Eso es una pregunta que quisiera que nos hiciéramos durante todo esto, ya sea para ustedes en el corazón o para la discusión. Debemos pedir que alguien nos defienda de inmigrantes. ¿Quiénes deben defendernos de eso? ¿Es eso justo? ¿Y quién dice si es justo o no? Básicamente, por ahí quiero que empecemos, Linda. Sí. Pues justicia, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos en la primera vez que tocamos el tema fue la parte de la justicia de Dios, ¿verdad? Y cómo la palabra es clara en el trato hacia el inmigrante, hacia esa población vulnerable que tenemos hoy día. Y entiendo que cuando la palabra que leímos no se trae en perspectiva de temerle al extranjero, ¿verdad? No viene así rápido diciendo, no, crea muro y crea una agencia en las cuales cuando esas personas lleguen, tú controles a esas personas. Las agencias que tenemos hoy día, por lo menos en Estados Unidos, como el Department of Homeland Security, ¿verdad? El Departamento de Seguridad Nacional. Así se llama, seguridad, ¿verdad? Exacto. Departamento de Seguridad Nacional. Es gigantesco. Y eso es solamente uno de las muchas agencias gubernamentales que existen para mantener la seguridad, ¿verdad? Entre comillas, para poder mantener una seguridad nacional, local, y aquellos que entran de otros países, ¿verdad? Que en ese caso está la agencia que se dedica, que es la que todo el mundo conoce, la que se llama ICE, ¿verdad? Que es la agencia que se dedica a controlar la inmigración dentro del Department of Homeland Security, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso, verdad? ¿Eso es justicia?
Esa es la pregunta. Esa agencia, los procesos que se llevan a cabo, según la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor, el cual dice que tratemos al extranjero, como ya habíamos leído, que tratemos al extranjero como nacido dentro de ese territorio, ¿verdad? Y que lo dejemos vivir donde sea, donde quiera, que se mueva como quiera, que trabaje donde quiera, ¿verdad? Porque, como habíamos hablado también, tiene que ver mucho con el pacto de dominio, de ejercer dominio, que es algo que se supone que sea natural, por decirlo de alguna manera, para nosotros, ¿verdad? Y entonces el poder movernos es crucial para ejercer dominio. El poder trabajar es crucial para poder ejercer dominio. Entonces, esa pregunta que muchos se hacen, la excusa que muchos tienen para poder controlar la inmigración es no, porque es que yo no me siento seguro, porque yo no conozco a esta persona que está entrando. Entonces, como yo no conozco el corazón de esa persona que está entrando, yo lo más que puedo decir es que posiblemente esa persona vaya a cometer un crimen contra mí. Que si esa persona va a cometer un crimen, probablemente vaya a cometer un crimen contra mí porque yo no la conozco, pues entonces yo tengo que establecer unos patrones de leyes para controlar a esa persona y que según mis términos, ese inmigrante se someta a la ley, ¿verdad? Entre comillas, la ley, que ya sabemos lo que es supuestamente la ley del ser humano, pero a la ley migratoria del territorio. ¿Por qué? Porque mucha gente lo dice así, Millo. Esto es la realidad. Dicen, es que eso es lo justo. Es que lo justo es que ellos tienen que someterse a la ley. ¿Pero qué ley? Esa es la pregunta. ¿Qué ley? ¿La ley del hombre o la ley de Dios? La ley de Dios es la única ley suprema. La única. La ley del hombre solamente son palabras. La ley del hombre domina y gobierna otros hombres. Está hecha para eso. Y en ningún momento el Señor nos dijo domina a otros hombres. En ningún momento el Señor nos dijo eso. El Señor nos dijo domina la creación, gobierna la creación. Exacto, lo que le están prohibiendo a esas personas. Exacto, exactamente. Entonces, comenzamos con unos salmos, ¿verdad? Bien chévere, hablando sobre la seguridad. Y el salmo que yo escogí, el salmo 18, me gusta la parte que dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, mi libertador. Es decir, hay algo que cuando el salmista dice castillo mío, ¿verdad? No solamente se está refiriendo a una salvación espiritual esotérica, o sea, algo en el aire. Se está refiriendo también a una salvación corporal, ¿verdad? A que sí se te va a cuidar tu cuerpo, se te va a cuidar el alma, se te cuida todo, incluyendo cuerpo también. No es separado. Entonces, mi libertador también. Cuando vemos en la ley del Señor, hay una libertad del individuo, donde tú no ves una agencia de Estado o una agencia de gobierno tratando de conocer el corazón del individuo para controlarlo, para que no llegue a cometer un crimen, ¿verdad? Porque ese es el miedo casi siempre que viene cuando vemos que los inmigrantes están entrando. Van a cometer un acto de violencia en contra mía. Esa es una de las objeciones, by the way. No son todas. De hecho, eso es un pecado porque la Biblia dice que Jesús mismo dijo que no podíamos juzgar por Correcto. apariencia. Nosotros no podemos juzgar, no podemos hacer acepción de personas en el Ujú. juicio, dice. Entonces, estamos haciendo un juicio Sí, injusto
Cuando metemos preso a una persona, lo detenemos por algo que no es un crimen bíblicamente Oye, hablando. Es un crimen y inventado por detenemos el nosotros. literal. O sea, eres esposa, o sea, los pones con esposa, los amarran, los ponen en camiones blindados, con guardias, ¿verdad? Policías, son policías de la patrulla fronteriza, armados con rifles. O sea, es un miedo a un inmigrante que viene de una región que tal vez nunca ha hecho nada. Nunca ha hecho nada en su vida. ¿Y cómo tú conoces el corazón de esa persona para, después de pasar un desierto, ¿verdad? En el contexto de Estados Unidos, pasar por ese desierto y pasar por todas esas cosas que suceden a los inmigrantes, que muchas personas en el camino se aprovechan de ellos también y les roban y hacen muchas cosas nefastas? Llegan aquí a Estados Unidos buscando un refugio y justicia y la iglesia, mira, callado. Cómplice, Somos cómplice por el cómplices. miedo. Ujú. Y ahí quiero citar otro texto, dale, Muy bien, muy bien. para sazonarle esto con Sí, sal, con ¿verdad? sal. Como la Eso Biblia es así. dice. Dice que en el amor no hay temor. Y no es cliché, es Ujú. Biblia. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, perdón, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros tenemos miedo, ya estamos siendo Ujú. castigados por nuestra verdad. Nos persigue una maldad que no existe. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo pienso que ese es el estado de la iglesia occidental. No ha sido perfeccionada en el amor. No, todavía no. Y porque cuando dice que el temor trae en sí castigo, no solamente estamos siendo castigados nosotros, la iglesia, sino que la iglesia está también, en cierto sentido, castigando a otros, ¿verdad? Cuando tú no crees en ese amor del Señor y que lo que el Señor te ha mandado a hacer amar a la viuda, al huérfano y al extranjero, tú estás castigando a aquellos a los que Dios te está mandando a hacer justicia, ¿verdad? Y ese es mi miedo, ¿verdad? Y yo sé que es el miedo tuyo también, porque pronto lo vamos a tocar, el miedo de cuando el Señor vaya a juzgarnos por nuestras obras, ¿verdad? El último juicio que va a haber en ese tribunal. Y lo que yo entiendo en todo esto es que, hermanos, hermanas que nos escuchan, actuemos en amor, en el amor bíblico. Y yo sé, yo entiendo que no va a ser de la noche a la mañana que va a haber un cambio. Porque vamos a tocar un versículo también. No va a ser de la noche a la mañana, pero hay que hacer el bien. Siempre. Amén. Siempre hagamos el bien. Y cuando vemos esta situación por primera vez y alguien nos confronta con este tema, todas las excusas que queremos tocar durante esta edición de episodios, no sé, con lo que Dios nos permita hacer, saltan a la mente el miedo, la economía, el caos, whatever, muchas otras cosas. Esa es otra, Este, sí, esa es otra sí, cosa, el mismo caos. El miedo al caos. el miedo al caos, que lo interesante es que nosotros debemos, cristianos, los cristianos, esto estamos hablándole a nuestros hermanos en Cristo. Si alguien que no es hermano en Cristo, lo que te invito es que conozca al Señor Ujú. y le entregues tu vida, porque Él es el Rey. Pero a nuestros hermanos en Cristo que le estamos tratando, ¿verdad?, de traer esta conversación, tienen que entender que sí, estamos tratando de ser perfeccionados en el amor, por eso es que tenemos miedo. Y el miedo, que es falta de amor, por lo que podemos ver, también es falta de fe. O sea, la fe y el amor no van separados. Entonces, esto es algo hermoso que el Señor nos los traiga. Que tú estés escuchando este video o escuchando este audio, es algo hermoso. Es el Señor amándote. Ujú. Porque es el Señor diciéndote, vuelve a mí, vuelve a mi ley, vuelve. Porque
necesitas ser perfeccionado del amor y necesitas escuchar esto que te estamos, esta palabra del Señor que estamos trayendo. Y eso es hermoso porque hay una solución. Podemos arrepentirnos y empezar de nuevo en el Señor. Para eso fue que Cristo vino. Para eso fue que Cristo Correcto, vino. Para que podamos correcto. leer. Y básicamente no confiar en el Señor y confiar en los artificios del hombre, ¿verdad? Como en este caso, confiar en la seguridad y darle la seguridad y la justicia a esa entidad que llamamos como gobierno o Estado. Es básicamente decirle al Señor, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Dios del universo, pero no sabemos si controlas todo. So, no sabemos si te damos todo el control a ti de nuestras vidas y de nuestros corazones, eh, esto se va a ir al caos. So, no tenemos esa fe, ¿verdad? No tenemos esa fe para poder seguir la palabra del Señor al pie de la letra, ¿verdad? Y yo creo que han sido siglos, Millo, siglos en que la palabra del Señor ya no ha sido enseñada como se supone. So, por eso es que para nuestros hermanos tal vez es bien raro escuchar esto. Y es bien raro escuchar esto porque usualmente son los mismos cristianos, ¿verdad? Organizaciones cristianas, conservadoras, los que quieren controlar la inmigración de manera policíaca, de manera judicial, de manera militarista, básicamente. Eh, eh, y es triste porque son maneras que la palabra misma no nos deja hacer. Eso le toca al Señor. O sea, la seguridad le toca al Señor. Nuestra fe en nuestra seguridad está en el Señor. Y la palabra es bien clara en todo esto. O sea, podemos tocarlo en el futuro, pero hay alternativas en la palabra para poder cuidar nuestra comunidad. La justicia, Millo, la justicia del Señor, y eso yo creo que es bien importante tocarlo. La justicia del Señor viene primero, la seguridad viene después. Si quieres podemos hablar de eso un poquito ahora. Eso que acabas de decir, ¿verdad? Es lo que queremos hablar hoy, pero en términos básicos. Sí. Es que si queremos verdadera seguridad, Uh-huh. nos tenemos que refugiar en Dios. Sí. Pero lo que pasa es que, Luisa, cuando se dice esto, de hecho, yo lo acabo de decir y me acabo de escuchar y yo digo, es un cliché. Suena como un cliché. No, confía en el Señor y Él traerá seguridad. Pero ¿qué pasa? Como el Señor mismo no nos prometió, ¿verdad? Cristo mismo no nos prometió que íbamos a estar seguros todo el tiempo, en todas circunstancias. Pues entonces mezclamos estos dos temas y decimos, pues entonces esto es espiritual, entonces, y lo espiritualizamos, lo sacamos. Pero entonces, no, porque Cristo murió para que si lo obedecemos, estamos cumpliendo en Él el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que desde el principio y por ir para abajo, la ley de Dios completa, Él dijo que Él vino a cumplirla, no a abolirla. Entonces, en Cristo podemos vivir en su pacto. Y lo más interesante es que en el pacto de Dios hay unas promesas. Y la promesa es de bendición en la obediencia y la maldición en la desobediencia. Ahora, si nosotros metemos preso a una persona porque simplemente quiere venir a trabajar o a refugiarse de la maldad en su país, por ejemplo, entonces lo tratamos como un criminal cuando Dios nos dice enfáticamente, hermanos, léanlo, buscan Deuteronomio, buscan Levítico, enfáticamente Dios dice que no los podemos maltratar, que los tenemos que tratar, que nosotros, que verdad, que el pueblo de Israel fue extranjero, fue esclavo, así que no debemos, o sea, de eso está desde el principio en el pacto. Pues entonces
hay consecuencias si desobedecemos eso. Entonces, para darlo práctico, para que se entienda, y eso tú me puedes echar mucha luz. Muchas de las leyes que existen ahora reprimiendo la libertad de los ciudadanos, porque eso es un concepto, ¿verdad?, del Estado, Ujú. no un concepto necesariamente de la Biblia. Las leyes que existen reprimiendo la libertad de los ciudadanos en nuestros países occidentales, a que no saben qué, muchas de ellas ya vienen por querer hacerle eso mismo, esa restricción de libertad a los extranjeros. Así que ya vemos una conexión, ¿verdad? Una línea ética inmediata de cuando tú se lo haces a tu prójimo, espera que te va a rebotar. Es como un Y boomerang eso. es juicio de Dios. El juicio de Dios nos está entregando en nuestra propia trampa. Eh, y una de las cosas que, que me viene a la mente cuando dice eso es cuando, porque desde el principio de la historia de Estados Unidos vemos este recurrir, ¿verdad? De que los extranjeros vienen a quitarnos lo que es nuestro. Y es ese pensamiento colectivista, es ese pensamiento de que, tú nos vienes a quitar nuestro trabajo. ¿Nuestro de qué? Ese trabajo no es tuyo, ese trabajo le pertenece al empleador. Tú te estás adueñando de algo que no es tuyo. Cuando tú tienes ese pensamiento, ellos vienen a adueñarse de nuestro país. ¿Qué país es tuyo? Eso no es tuyo. ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Quién es dueño ¿Quién? del trabajo? ¿Quién es el rey de todas las cosas? Exacto. Es nuestro Señor. Y nuestro Señor nos da unas leyes y dentro de esas leyes dice, ¿verdad? Y protege la propiedad privada. La propiedad privada. Entonces, cuando tú colectivizas, cuando tú haces todo dentro de que es de todo el mundo, tú le estás quitando, le estás privando a cierto tipo de personas a que puedan desarrollarse, a que ellos puedan tomar sus decisiones por lo que Dios ya le ha dado a ellos para que administren, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho a una de las leyes migratorias que está puesta aquí en Estados Unidos, que es el bendito permiso de trabajo. Tristemente, un permiso de trabajo en Estados Unidos le cuesta a un inmigrante 400 billetes. Y, y sin contar los fees de abogado. Y sin contar que si tú lo haces por ti mismo, si tú llenas la aplicación, porque una aplicación no es tan complicada, si tú llenas la aplicación por ti mismo y tú no eres elegible según la ley de inmigración, elegible para trabajar, y cuando tú ves las características, si tú eres elegible para trabajar o no, son características tan tontas, que te dan ganas de llorar. Entonces, ¿qué hacen esta gente? ¿Qué tienen que hacer los inmigrantes? Pues trabajar por debajo de la mesa. Trabajar, como dicen hoy en día, están trabajando ilegalmente. Ilegalmente. ¿Qué es esa palabra? ¿Cómo tú le estás añadiendo a algo que se supone que sea honroso, que es el trabajo? Tú le estás añadiendo un crimen porque no tiene una tarjeta con la foto de la persona como si fuera, porque eso es un ID. El permiso de trabajo es un ID, es para identificar a esa persona. ¿Y sabes para qué se utiliza el permiso de trabajo? Para recaudo para el Estado. Porque la empresa que tiene ese empleado inmigrante tiene que por esa tarjeta dar taxes por ese inmigrante que trabaja. Sí, tiene que ofrendar al Tiene que Dios ofrendar, Estado tiene que ofrendar, tienes que por dar. existir. Y cuando vienes a ver, la ley de inmigración en Estados Unidos desde en el siglo XX ha sido un sistema de recaudo que recauda millones y millones y millones de dólares en dólares para el gobierno federal. So, aquí, Millo, aquí hay un negocio grandísimo en equipo para monitorear los inmigrantes, en cárceles,
Hasta incluso hay organizaciones legales, ¿verdad? Organizaciones de abogados que se llevan su dinerito por el lado también, tratando de defender esto. Pero no legislan. Jamás y nunca vas a ver una legislación diciendo, no, abramos las fronteras y, no, y cojamos, vamos a abolir la ley de inmigración completa. Jamás y nunca vas a ver eso. ¿Por qué? Primero, por el miedo. Y segundo, porque hay una gran gama de dinero corriendo aquí. Hay mucha gente haciéndose rica por el sufrimiento de otros, ¿verdad? Y hay que tomar mucho en cuenta esto, que esto es algo bien profundo, que esto es algo que es profundo y la intención es diabólica. Jamás y nunca es una intención cristiana el decirle a una persona, tú no tienes permiso de entrar aquí porque hay una ley aquí que dice que tú tienes que tener ese permisito, que tú tienes que tener un papel para poder vivir tu vida y buscar refugio o buscar trabajo. Y haciendo la aplicación ético-judicial que veníamos hablando, ¿verdad? De romper el pacto de Dios. Ese permiso, ¿quién nos dice a nosotros que eso no nos va a rebotar a nosotros para atrás? O sea, ya no se está hablando por ahí de que si no tienes ciertos medicamentos en tu cuerpo, maybe tú no puedas trabajar. Nosotros no habremos desarrollado por siglos el esqueleto, el blueprint de que eso le pase a las personas que también están dentro del territorio. Uh-huh. Claro que sí, porque ya se está creando el mecanismo, estamos cavando nuestra propia tumba. ¿En qué? En la desobediencia. Y eso viene, y tú y yo lo hemos visto a través de la historia, el pasaporte. La identificación para manejar vehículos. La identificación de tu tablilla. Todo eso está en un registro del Estado. Tu número de seguro social. Te buscan en la computadora y conocen todo de tu vida. Todo de tu vida. Todas esas transacciones, Todo. todas esas multas que te han dado, dónde tú vives, dónde has vivido, quién es tu familia. Entonces, básicamente nosotros hace siglos le hemos entregado todo. Entonces, a la que se está uniendo ahora, que era algo que no estaba tan unido, pero ya se está uniendo lo que es la salud. O sea, ya la salud está entrando dentro de estos datos y dentro de esta excusa seguridad. de seguridad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta? Dios, ¿sabes? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces tenemos al Estado que quiere ser tu padre, tu hijo, y también quiere saber tu espiritualidad, tu salud. O sea, también es Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Pero ¿qué pasa? Es una blasfemia que nosotros la celebramos porque pensamos que necesitamos esta cosa que nos da seguridad. Y hemos olvidado los salmos que leímos al principio. Hemos olvidado todas las incontables veces que en la Biblia nos dice que Dios es nuestro refugio. Que nos preocupemos por su justicia primero. Y que entonces lo demás va a ser añadido. Es una consecuencia la seguridad. Entonces, yo no sé si estabas pensando hablar de esto ahora, pero tengo que decirlo. Tenemos la costumbre y la manía de decir que necesitamos positivamente crear seguridad y lo atamos a justicia. Por eso nosotros desde el principio empezamos hablando de justicia y seguridad, justicia y seguridad. Esto no es casualidad, es que nosotros queremos hablar de estas dos cosas. La justicia y la seguridad no son sinónimos, pero en el caso bíblico, la seguridad proviene de la obediencia a la justicia de Dios, no a la justicia del Estado, no a la justicia de los hombres. Y sí, ya hemos visto claramente, y lo vamos a tocar más en un futuro, todos los pasajes que la palabra enseña a cuidar al extranjero. Si estamos desobedeciendo eso y formando de esa desobediencia una supuesta obediencia,
Decir, no, tú tienes que sujetarte, Luis Dimillo, porque tenemos esta agencia que creamos que dice que esta gente tiene que pasar por este proceso y hay que tratarlos como criminales. O sea que eso es obedecer a Dios. ¿Esa injusticia es obedecer a Dios? Pues no, eso nos está rebotando en la cara. Y vamos a empezar a entender que cuando nosotros queremos justicia fuera, perdón, las dos cosas, justicia y seguridad fuera de la cobertura de Dios, lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos creando positivamente lo que tú decías al principio, estamos creando positivamente agencias, instituciones que traten de leer el corazón. Por eso la seguridad tiene que ver con esta blasfemia de que el Estado es como el Espíritu Santo. Leer el corazón para prevenir que la gente cometa pecados o cometa crímenes. Nosotros no prevenimos crímenes secuestrando a las personas. Nosotros no podemos prevenir crímenes matando personas. Nosotros no podemos prevenir crímenes separando familias. Nosotros no podemos prevenir crímenes prohibiendo a la gente sustentarse con el sudor de su frente. Nosotros no podemos prevenir crímenes pecando, porque prevenir crímenes pecando es pecar y es pecar grandemente, porque también es prevaricación, que es otro pecado que es peor todavía. De hecho, es el pecado que siempre está atado a juicio inmediato cuando lees las escrituras. Ahí puedes ver a Jesús cuando él dice que el templo va a ser destruido. Tiene que ver con la prevaricación a la viuda. Entonces, ese maltrato, de hecho, viuda, porque eran extranjeros que venían al templo a ofrecer sus sacrificios y era injusto lo que estaban haciendo, estaban devorando a las viudas y todo esto. La cosa es que nosotros no podemos resolver un supuesto pecado que va a pasar, que estamos haciendo juicio injusto, porque los juicios justos tienen que ver con cosas que pasaron, no que van a pasar. Nosotros no podemos juzgar de antemano, eso se llama prejuicio. Cuando alguien te acuse de prejuicio contra un inmigrante porque tú defiendes las supuestas leyes, ¿verdad? Los reglamentos de inmigración, tú eres una persona que sí está cometiendo ese pecado, admítelo. En la admisión del pecado, Dios nos puede restaurar. Este miedo de que van a venir gente como si fueran hordas qué sé yo, de bandidos a matarnos, qué sé yo. Eso proviene de que tu corazón ya tiene miedo porque no ha sido perfeccionado en el amor. No tenemos fe de que si obedecemos a la justicia de Dios, que es lo que tenemos que reconstruir de abajo hacia arriba, desde nosotros, nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras comunidades, hacia arriba, hacia toda la sociedad, como no estamos confiando en eso, pues entonces tenemos que hacer como Caín, un remedio tecnológico para entonces resolver nuestro miedo. O sea, ser caimitas, tenemos que ser caimitas entonces. Sí. La ley de Dios es restitutiva, o sea, restituye, ¿verdad? La ley del Señor no está buscando a ver si va a pasar un crimen, ¿verdad? Porque el único que conoce el corazón del ser humano es Dios. Nosotros no podemos hacer eso es a tratar de adueñarnos de algo que es del Señor. Al Señor le pertenece el corazón del hombre, no a nosotros. Entonces, cuando hay un crimen verdadero, ¿verdad? Que es un crimen que la Biblia dice que es un crimen. Porque hay que diferenciar eso, Millo. Hay crímenes, ¿verdad? Todos los crímenes son pecados, ¿verdad? Los crímenes tienen consecuencias de paga, hay que pagar por eso. Y la palabra lo habla. Y hay cosas que son pecados que no son crímenes, ¿verdad? Pero tú no ves en la palabra del Señor una policía buscando criminales. Tú no ves en la palabra del Señor una agencia metida en un tipo de tecnología para ver si alguien está haciendo algo mal.
o cometiendo un pecado. ¿Qué pasa? Que como nosotros no confiamos en el Señor, ni en su palabra, ni en su seguridad, ni en las consecuencias de seguir su palabra, ni las añadiduras, pues nosotros tenemos que crearlo nosotros. Nosotros tenemos que crear esas tecnologías. Nosotros tenemos que crear esas leyes para entonces así poder comprender, para poder juzgar a una persona. Pero el problema de eso es que estás juzgando al justo, a la persona que no ha hecho nada mal, ¿ves? Y le estás cortando la libertad a una persona que no ha hecho nada. Estás injuriando, estás diciendo que esa persona ha hecho algo malo cuando no lo ha hecho. Estás dando falso testimonio. Falso testimonio. Y eso viene con consecuencias. Ese pecado viene con consecuencias y grandes. Y yo creo que las estamos viendo, Millo. Estamos viendo porque si tú observas el ambiente político, el ambiente social de hoy día, cada vez los votantes están pidiendo más cadenas, más cadenas, más cadenas, más cadenas, y más y más y más y más y más, ¿verdad? Más protección, más seguridad. Claro, porque hemos desechado el orden de Dios. Y por desechar el orden de Dios, entonces creemos que todo se va a ir a un caos y tenemos que crear un orden nosotros mismos. Exacto, no hay escapatoria de ser esclavo. No hay Nosotros somos, escapatoria. o No, somos esclavos de Cristo, o somos esclavos del hombre, exactamente. de nosotros mismos. Exactamente. Y esto también a nuestros amigos que sí están de acuerdo con el tema, tienen que entender también que ser esclavo del hombre es lo que está pasando. Si tú estás en desacuerdo con la injusticia de la control migratorio, eso es consecuencia de haber abandonado la ley de Dios. No es solamente algo que está pasando y ya. No, despierten. No es solamente algo que está pasando y ya. Esto viene de una línea ética, desde un pasado, que tiene que ver con abandonar los principios de la Biblia, que leímos en el episodio anterior, por ejemplo, un versículo que dice que nosotros no debemos oprimir al que huye de la esclavitud en otro lugar. Con eso hubiésemos evitado 200 años de injusticia, por ejemplo, en Estados Unidos o más, con la esclavitud, por ejemplo. Eso es para dar un ejemplo. Pero, o sea, no hay forma de escapar de Dios. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y algo que estuvimos hablando tú y yo, Dios es el que tiene el conocimiento de todas las cosas. Entonces, si no es Dios, es el hombre. Y si es el hombre, es a través de estos mecanismos que en algún momento van a suprimir hoy a los inmigrantes. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, quienes normalmente vienen acá son los de nuestros hermanos y amigos de la República Dominicana. Hoy son a ellos, pero mañana puede ser nosotros hacia allá. Correcto. Algo que mencionaste es bien importante y que yo creo que es un concepto que lo voy a decir para que no vamos a tener tiempo para poder establecerlo aquí o sea, en esta sesión, pero es la infalibilidad. La infalibilidad es solamente de nuestro Señor. ¿Y qué pasa cuando tú quieres eliminar a Dios ¿verdad? De todo esto? Pues la infalibilidad, la creencia de la inerrancia, la creencia de lo que es todopoderoso, no se desaparece, no se va. Se transfiere. ¿Ok? La infalibilidad tú la transfieres a un ídolo. Entonces, lo que queremos decir esto, hermano, hermana o persona que nos escucha, es que estamos creando un ídolo. Estamos creando un ídolo grandísimo que controla todas las áreas de nuestra vida y es necesario que lo controle porque si no, no es infalible. ¿Ok? Por eso es que pedimos más y más cadenas.
Y ahí donde viene ese salmo, me gusta mucho esa parte, donde dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Pensamos que la ley de Dios son las cadenas, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Amén. Y todo por el miedo. Por el miedo. El miedo que no deberíamos tener, que debemos luchar contra ese miedo. Yo tengo miedo. Yo he tenido miedo por ese tema. ¿Sí? O sea, aquí no somos los mejores. Aquí estamos desde el principio diciendo, Dios nos permitió arrepentirnos. Dios nos permitió, pero no hay arrepentimiento sin confrontación. Correcto. Entonces, mi miedo mayor, y yo creo que por eso fue que el Señor me permitió comprender esto hace un tiempo ya, ¿verdad? Pero cambiar un poco la perspectiva. No era solamente diciéndome, mira que fulanito sufre, porque eso es cierto y tú lo ves, pero tú sabes muy bien que cuando tú ves continuamente algo, tú te insensibilizas de eso. Porque yo conozco inmigrantes desde que nací, porque mi papá siempre ha trabajado con población inmigrante y son mis amigos y mis hermanos, o sea, son mi familia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tú te insensibilizas porque hasta ellos mismos se insensibilizan. Cuando nosotros los latinos vamos a Estados Unidos, estamos muchos años, después decimos, esta horda de locos que viene para acá. O sea, eso pasa, yo lo he escuchado muchas veces. Pero mi mayor miedo no es a lo que el hombre me pueda hacer, lo cual es un miedo, ¿vale? Lo voy a decir que sí, yo soy una persona que tengo muchos temores, pero tengo que entregárselo a Cristo. Mi mayor miedo es escuchar estas palabras, Luis da, en Mateo 25, el Señor, ¿verdad? Dice, y respondiendo el rey, que by the way, el rey es nuestro Señor, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué ese juicio? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. No me recogiste. Me metiste en una cárcel. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Porque esto se lo estamos haciendo al Señor. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.